What's up, guys? I'm Chris, and today we got another song from Papa Roach, and this time it's Even If It's Kill Me. So, don't forget to subscribe, hit the bell, share, like, comments, like always, but be gentle because if you're not, you are banned. I know you know it. So, let's check this out. A ver, llevamos 15 segundos de canción y ya están tirando barras. Son 15 segundos de canción y ya tiran barras. Man. Mm. Ese coro, amigo. Ese coro. Dios. Aunque me... aunque me mate por dentro, aunque me entierre vivo. Cargaré el dolor que tú no necesitas. No, ¿por qué siempre pasa lo mismo? No sé por qué cuando aprieto pausa se... ¿Por qué? Y cargaré el peso que tú no ves. Bueno, es... A ver, es una letra a la que nos tiene acostumbrado Papa Roach. ¿Sabes? O sea, para alguien que consume Papa Roach, que lo escucha desde hace años, no es raro eh, este, ver este tipo de letra o escuchar este tipo de letra en ellos, ¿sabes? Va muy en su línea. Lamento pararla de nuevo tan pronto, la paramos recién en el coro, pero me hace pensar mucho esta canción, porque básicamente habla de algo que hoy en día está escaso, de cierta forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es el hecho de dar algo por otra persona, sin esperar nada de vuelta, ¿sabes? O sea, de eso te está hablando básicamente, o sea, por eso dice, aunque esto me mate por dentro, aunque esto me termine enterrando vivo,
Si me necesitas, voy a sangrar por ti. Voy a cargar ese dolor que tú no necesitas. Voy a llevar ese peso que tú no ves. ¿Sabes? El tema, el proteger algo o alguien. De eso te está hablando la canción. Y es algo muy importante y es algo que hoy en día se está dejando de lado en todo ámbito, en todo sentido. Cada vez estamos volviéndonos mucho más egoístas. Y como les comentaba recién, para alguien que consume Papa Roach, para alguien que ha escuchado Papa Roach desde, a ver, la banda se formó en el 93, se hicieron conocidos en el 2000 con su segundo álbum, que fue cuando yo lo empecé a escuchar, cuando yo tenía entre 9 y 10 años. Em, Cuando digo conocido es que saltaron ya mundialmente a la fama. Infest, que creo que se llamaba ese disco, que fue el segundo disco, eh, que fue triple platino y todo el tema. Pero a lo que voy es que desde, para alguien que consume Papa Roach, digamos lo que desde esa época, que lo ha escuchado su carrera y todo el tema, eh, no es raro que Papa Roach te mande un mensaje de este estilo, ¿sabes? Lo hemos visto con canciones anteriores. Entonces, me gusta eso, es algo que a mí me gusta mucho de la banda. Es como Deftones, en ese sentido, ¿sabes? O sea, que Deftones de repente tú lo escuchas como muy depresivo, muy, muy mal, muy melancólico. Y a veces cuando le pones atención a la letra es totalmente distinto a lo que te están cantando. O sea, lo que tú estás escuchando. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Rammstein. Rammstein es exactamente igual. Nunca me voy a olvidar una vez en una declaración que dio Till Lindemann hace muchos años atrás, décadas atrás, para una televisión en Alemania, donde los tachaban, cuando les preguntaban de qué sentían cuando los tachaban a ellos de satánicos, culto al diablo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nada más lejos de la realidad, hay que decirlo. Y Till solamente se rió y dijo, hoy en día, con lo que los niños y los jóvenes están viendo en internet y en la televisión, nosotros somos monjas de la caridad. ¿Sabe? Y claro, por ejemplo, ¿por qué saco a Rammstein, por ejemplo, también a esto? Porque Rammstein en sus videos, claro, son muy provocativos, sobre todo Till en su carrera como solista es muy provocativo y Rammstein siempre ha sido provocativo en todo sentido, sobre todo en sus videos y en sus conciertos en vivo. Uf, ¿a qué te digo? Lo mismo Marilyn Manson, pero en este caso, por ejemplo, de Rammstein, eh, tú ves un video, por ejemplo, no sé, el de em, mm, que se me vienen a la mente justo canciones que no tienen videos provocativos, ¿sabes? Pero por ejemplo, One It Is, por ejemplo, One Ditch, hablando de discos antiguos, no de temas antiguos, no de los nuevos. De temas antiguos, por ejemplo, One Ditch eh, te habla sobre la pérdida, sobre superar cosas, sobre superación, ¿sabes? Vuvesdu te habla sobre el amor de pareja, ¿sabes? Entonces, Florian in Paris, por ejemplo, te habla del amor pasajero, el amor contemporáneo. Amor de cómo puede llegar a sufrir tanto una persona por amor, ¿sabes? Nebel, por ejemplo, te habla de la pérdida en la pareja. Entonces, a eso voy. Entonces, no es raro ver este tipo de bandas, por ejemplo, que muchas veces están mal vistas o mal escuchadas, dar un mensaje totalmente contrario a lo que la gente cree. Perdón, pero ustedes saben que nos dedicamos a esto.
Warning. Es que esa frase yo creo que lo resume todo. I give my last breath so you could breathe. Sí, yo sé que quedan fascinados con mi inglés de Oxford, ¿no es cierto? No, pero en serio. Esa frase lo resume todo, ¿sabes? El voy a dar mi último aliento para que puedas respirar. Esta frase te resume toda la canción entera. Sobre todo porque después la siguiente frase es aunque me mate. O sea, aunque me entierre vivo. Pero esta es la frase, yo creo, de la canción. El llegar a darlo, llegar hasta dar tu último aliento por eso. O por ese alguien, ¿sabes? Mm, mm. No voy a correr, no me voy a esconder, no te voy a dejar atrás. Men, factos, factos. Es lo que les digo, la canción te habla de algo que hoy en día se está perdiendo mucho, donde, como dirían, ¿no? Se están perdiendo los valores. Porque, porque de verdad uno lo ve constantemente. Dale. Acabo de darme cuenta que la luz donde estoy. Olvídenlo. Me acabo de dar cuenta cómo se ve mi cabeza con el contraste en la pared y el reflejo de la luz. No me había dado cuenta. Perdón, me hizo gracia. Pero no puedo decirlo porque si no me tumba el canal. Eh, mm, a lo que iba. La canción tiene un mensaje súper potente, súper importante. Ojalá que la gente se dedicara más a prestarle atención a las letras y no solamente así la canción es rock, es metal, reggaetón o lo que fuera, ¿no? Eh, Porque, insisto, la canción te habla de algo que hoy en día ya no es tan común como lo podría haber sido anteriormente. Y es súper importante volver a eso, ¿sabes? A arriesgarte de repente no solo por ti, sino que por algo o por alguien más, ¿sabes? Entonces, me gusta, me agrada, el video también me fascina, aunque es un lyric video, me gusta porque ese tema de jugar con los VHS y todo, el contraste de colores, los cambios fuertes y todo, a mí me gusta. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme abajo en sus comentarios qué opinan sobre esta canción, qué opinan sobre la letra, están de acuerdo conmigo, no, les gusta más, menos, no, prefieren al Papa Roach más de ahora, el Papa Roach más antiguo, como del 2000, digamos, ¿no? El de mediados de los 2000 o Papa Roach nuevo. Eh, no sé, recomiéndenme alguna otra canción de Papa Roach que quieran que reaccionemos o de alguna otra banda, saben, como siempre. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.